El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es una enfermedad que es muy importante en la dermatología. Es la enfermedad de Hansen o la lepra, que es una de las enfermedades que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia y que tiene documentos y registros de casos desde hace mucho tiempo. Nosotros como médicos o como profesional de salud que pertenece a un grupo de interés y a un grupo de investigación en dermatología, debemos conocer a cabalidad las principales características de esta enfermedad para poder sospecharla cuando veamos lesiones o cuando tengamos casos clínicos de pacientes que pudiesen tener este diagnóstico. A modo de introducción, vamos a hablar de que lepra viene del término lepros, que es un término griego el cual significa escamoso o descamado. Hay registros de casos de lepra desde el año 4000 a.C. en países como India, China, Egipto y Sudán. La lepra fue una enfermedad importada desde el antiguo continente a nuestro continente americano en el siglo XVI y durante muchos años se consideró un castigo divino. A Colombia, la lepra llegó aproximadamente entre el año 1598 y el año 1608 por las costas del puerto de Cartagena y se fue introduciendo poco a poco hacia el interior del país, en municipios como por ejemplo Monpós, Socorro, Bogotá y el departamento de Antioquia, donde se obtuvieron, digamos, reporte de los primeros casos desde aproximadamente el año 1850 en Ciénaga de Oro, 1816 en Santa Fe de Antioquia, 1849 en Medellín y en Cali llegando en el año aproximadamente del 1706 y 1776. En la antigüedad, los pacientes que eran diagnosticados con esta condición eran llevados a centros llamados lazaretos, Lazar House o leprosarios o leprocomnios, que eran hospitales destinados para el cuidado de estos pacientes debido a que esta enfermedad generaba un estigma muy grande y dentro del cuidado que se le daba médicamente en ese momento estaba recluirlos y alejarlos para tratar de disminuir el riesgo de infección a el resto de la población. Entonces, dentro de los principales lazaretos que hubo aquí en nuestro país está el Lazareto de Caño del Oro en 1806, el cual es uno de los más antiguos, seguido del Lazareto de Contratación fundado en 1861 y finalmente uno de los lazaretos más famosos que hubo aquí muy cerca de Bogotá, el Lazareto de Agua de Dios entre el año 1870 y 1871, que fue su fundación. En la actualidad, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en la ciudad de Bogotá es el centro de referencia para manejo de pacientes con lepra y tiene un programa el cual está a cargo del doctor Álvaro Tovar para poder hacer diagnósticos, seguimientos y tratamiento de los pacientes que padecen esta enfermedad. Dentro de la definición, pues vamos a hablar de que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, es causada por una bacteria, el cual es el Mycobacterium leprae, el cual es un bacilo ácido alcohol resistente. Este bacilo fue descubierto por el doctor Gerard Armauer Hansen, el cual era un médico noruego en el año 1873, que es el que podemos observar en esta imagen, y es un bacilo que tiene tropismo por piel y por el sistema nervioso periférico. Esta enfermedad se observa de una manera más común en pacientes que padecen o que presentan una condición de pobreza extrema, que viven en condiciones de hacinamiento y que no tienen acceso a agua potable. Entonces se podría decir que es más prevalente en pacientes que tienen ciertos determinantes en salud que los hacen más vulnerables a presentar esta enfermedad. Dentro de la epidemiología hablamos de que existen zonas endémicas, dentro de los cuales están los países de Angola, Bangladesh, Brasil, China, Etiopía y Filipinas. La prevalencia a nivel mundial es de aproximadamente 0,31 casos por cada 10.000 habitantes y la incidencia es de 3,78 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. En América se han reportado en los últimos años un aproximado de 33.789 casos nuevos, de los cuales 31.064 casos corresponden a Brasil, siendo el país que más tiene casos de lepra en América Latina.
En nuestro país, en el año 2018, se reportaron aproximadamente 383 casos de lepra, de los cuales 255 se diagnosticaron por laboratorio clínico y 128 fueron confirmados por clínica. El departamento que más reportó casos de lepra fue el departamento del Valle, con 67 casos, y predominaban el compromiso de hombres en un 65.3%. Los mayores de los 65 años fueron aproximadamente 87 casos, y 66 de los 383 casos que se reportaron presentaban discapacidad grado 1. Los departamentos que presentaron casos con mayor compromiso de discapacidad es el departamento de Amazonas y el departamento de Casanare, que es muy importante porque dentro de los objetivos terapéuticos de esta enfermedad está detectarla a tiempo para poder evitar ese desarrollo de discapacidad. Entonces, digamos que muy seguramente por el difícil acceso de esta población a centros dermatológicos especialistas en dermatología, es que fueron los departamentos que más tuvieron un mayor grado de discapacidad dentro de esos casos reportados. Dentro de la etiología vamos a hablar de que la lepra es una enfermedad infecciosa, la cual es transmisible, es tratable y es curable. Se da por un bacilo gram negativo de la clase Schistomicetes, del orden Actinomycetales, de la familia Mycobacteria, del género Mycobacterium. La lepra, el Mycobacterium leprae, el bacilo de la lepra, tiene una medida aproximada de 4 por 7 por 0.3 a 0.5 micras, tiene un periodo de multiplicación de aproximadamente 12 a 14 días, y en su pared celular tiene un glicolípido fenólico 1, el cual juega un rol muy importante dentro de la patogenia de la enfermedad. Tiene arabinoglicanos, tiene peptidoglicanos y tiene ácidos micólicos. Esos ácidos micólicos tienen una alta afinidad por colorantes básicos, o sea, por colorantes rosaditos, como es el caso de la fucina. Al tener tanta afinidad a la fucina, cuando se aplican estos colorantes sobre el bacilo, se tiñen esos colorantes. Y cuando se tiñen y se les pone alcohol para tratar de que se degrade y se libere ese colorante, entonces no se libera, y por eso se dice que es un bacilo ácido alcohol resistente. Esta técnica de coloración la describió por primera vez los doctores Franz Hill y Friedrich Nielsen, y por eso se conoce como la coloración de Sill-Nielsen, que también está la Sill-Nielsen modificado o de Fitte-Faracco, en donde hay digamos un cambio en el periodo de tiempo que se da para poder generar la separación del colorante, que también es muy efectiva para poder observar este bacilo. Dentro del genoma de la lepra vamos a obtener que es un genoma que está compuesto tanto por ADN como por ARN. Se ha podido estudiar a fondo este genoma de Mycobacterium leprae, encontrando aproximadamente 3.268.210 pares de bases nitrogenadas con predominio de guanina y citosina. Este microorganismo tiene un comportamiento microaerofílico intracelular atóxico. ¿Eso qué quiere decir? Que requiere de oxígeno para vivir, y es un microorganismo intracelular obligado. Puede sobrevivir fuera de una célula, pero no por mucho tiempo, y tiene una predilección por las temperaturas bajas, aproximadamente 30 grados. Esto tiene una significancia clínica muy importante, porque en las zonas del cuerpo en donde la temperatura es menor es donde el bacilo va a migrar para poder proliferar ahí. Eso lo vamos a hablar más adelante. El pH ideal para la reproducción del bacilo es de 5,8 a 6,5, y se puede reproducir de forma experimental en las almohadillas plantares de los armadillos de 9 bandas, inoculando una cantidad menor de 5 bacilos, que es en el tejido vivo donde se han podido realizar diferentes estudios para poder identificar, por ejemplo, medidas terapéuticas o cambios morfológicos en las almohadillas plantares de los armadillos. Dentro de la fisiopatología, entonces vamos a encontrar de que la lepra se da con una transmisión, el cual debe ser un contacto estrecho y prolongado con las secreciones nasales de un paciente que no tenga tratamiento y que preferiblemente sea un paciente multibacilar.
Esas secreciones van a entrar digamos que el bacilo va a salir a través de la mucosa nasal, va a tener también contacto con la piel y también se han reportado algunos casos de transmisión a través de la leche materna. Existe una susceptibilidad genética para desarrollar la enfermedad, donde se han descrito, por ejemplo, variaciones genéticas como el gen MCR1, el PARC2, el PARCRG y los polimorfismos del alelo 819T del gen del factor de necrosis tumoral alfa. O sea, debe existir una susceptibilidad genética para poder desarrollar esa enfermedad. Digamos que no a todas las personas que vayan a entrar en contacto con el bacilo van a generar, digamos, el desarrollo de todas las lesiones y de toda la clínica. Y también se ha visto una protección genética como los pacientes que presentan polimorfismos del alelo 309 del gen del factor de necrosis tumoral alfa. El bacilo de la lepra tiene una gran afinidad por la célula de Schwann, que son esas células encargadas de generar la mielinización del sistema nervioso periférico. Esto se da porque se dice que hay una afinidad a la unidad G de la laminina 332 de la célula de Schwann, en donde va a haber una formación de inmunocomplejos entre anticuerpos y el antígeno glicolípido fenólico 1, el GLP-1. Ese GLP-1 de la pared celular de la micobacteria va a interactuar con el complemento, va a formar inmunocomplejos que van a llegar a los receptores del complemento 1, 2 y 3, y a través de estos receptores van a poder ingresar a la célula. Este bacilo y estos antígenos van a ser reconocidos por las células T y así se va a formar una respuesta inmunológica para poder desarrollar, digamos, todo el ataque del bacilo. Sin embargo, depende de la respuesta inmunológica y del sistema inmune del huésped y de la persona si se generan dos polos de respuesta, un polo tuberculoide y un polo lepromatoso. Estos polos son los fenotipos de la enfermedad que se van a dar según una respuesta de predominio T-helper 1 o de predominio T-helper 2. En el polo tuberculoide va a haber una respuesta TH1 en donde va a haber una relación de linfocitos CD4-CD8 de 2 a 1 aproximadamente. Va a haber una gran cantidad de linfocitos T ayudadores y va a haber una proliferación de citoquinas inflamatorias como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 2. Adicionalmente, en ese polo tuberculoide se ha observado que hay una mayor cantidad del fenotipo del receptor de vitamina D, T mayúscula, T minúscula, que a comparación del polo de lepra lepromatosa es un fenotipo T mayúscula, T mayúscula. Dentro de la respuesta TH2, entonces digamos que va a haber una variación y un cambio de CD4 a CD8, en donde va a haber aproximadamente menos cantidad de células CD4 a comparación de CD8, en este caso la relación es más o menos de 0.6 a 1, y va a haber un predominio de otras citoquinas proinflamatorias como son la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Adicional a eso, digamos que dentro de la fisiopatología de la enfermedad, estas respuestas inmunológicas nos van a dar todo el espectro de las variaciones y de las variantes clínicas que vamos a ver. Entonces, según la respuesta que monte el huésped, vamos a encontrar diferentes hallazgos. Ahora vamos a hablar de la clínica. Entonces, en la clínica, como siempre en dermatología y en muchas de las ciencias de la medicina, es importantísimo hablar primero de la semiología. En dermatología, la semiología nos permite dar esa descripción precisa de las lesiones para poder llegar a un diagnóstico más preciso y para poder agruparlas en patologías según las lesiones primarias. Entonces, vamos a hablar de que dentro de la semiología tenemos máculas. La mácula puede, digamos, presentarse en la lepra indeterminada, en la lepra tuberculoide y en la lepra lepromatosa. Podemos también encontrar pápulas en la lepra lepromatosa, en la lepra dimorfa lepromatosa o en la lepra dimorfa tuberculoide. Podemos encontrar placas de predominio en la lepra dimorfa y en la lepra tuberculoide, nódulos en la lepra lepromatosa, infiltraciones difusas en la lepra lepromatosa y en algunos casos también podemos encontrar ampollas. Entonces, esta diapositiva
diapositiva porque es importante, porque aquí nos damos cuenta de que hay una gran manifestación y una gran variedad de lesiones primarias en la enfermedad de la lepra, o sea que básicamente muchas lesiones pueden llegar a ser lepra. Vamos a hablar ahora mucho más a fondo de la importancia de una adecuada elaboración de la historia clínica, en donde el objetivo de la historia clínica es lograr una detección temprana y un diagnóstico correcto. Para lograr llegar a esa detección temprana y ese diagnóstico correcto, es importante establecer, digamos, de una forma precisa el tiempo de evolución de las lesiones, poder identificar el curso de las lesiones, poder ver si el paciente ha sido sometido a tratamientos sistémicos o tópicos, solicitar o, digamos, ver la pertinencia de exámenes de extensión y poder, dentro del examen físico, determinar muy bien la alteración de la sensibilidad en las lesiones. Entonces, dentro de la historia clínica y del abordaje del paciente con enfermedad de Hansen en Colombia, existe un formato que es este que vemos aquí, en donde, digamos, está de una manera sistemática y organizada los datos que debemos tomar del paciente y el registro de las lesiones, digamos que en ese plano en corporal, en donde podemos encontrar, donde se debe describir exactamente dónde encontramos las lesiones del paciente. Entonces, después de la adecuada elaboración de la historia clínica, debemos realizar un examen físico completo. Ese examen físico debe ser muy sistemático, entonces debemos evaluar la piel, debemos evaluar los troncos nerviosos, debemos evaluar las estructuras oculares, debemos determinar si existe pérdida de sensibilidad tanto al calor como al dolor, como a la respuesta táctil. Esto es algo muy importante cuando estamos frente a una lesión sospechosa de lepra, y también debemos determinar si existe engrosamiento y dolor de los troncos nerviosos que nos indique un proceso de neuritis. Como hablábamos antes, la lepra tiene una gran afinidad a la célula de Schwann que se encuentra en el sistema nervioso periférico, y este daño y este compromiso de la célula de Schwann pues nos va a generar esos cambios semiológicos que vamos a ver más adelante. El primer examen, y digamos el más importante dentro del abordaje de los pacientes con sospecha de lepra, es el examen dermatológico. Debe ser una valoración exhaustiva de toda la superficie cutánea, desde la punta del pelo de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Debemos determinar qué tipo de lesiones presenta el paciente. Como hablábamos al principio en la parte de semiología, puede haber máculas, pápulas, placas, nódulos, infiltraciones difusas. Debemos de ser muy claros en la localización topográfica de la lesión. Debemos describir el número, el tamaño de las lesiones, la forma de las lesiones, la consistencia, la superficie y el límite de las lesiones, y debemos evaluar nuevamente, aquí soy reiterativo, la sensibilidad térmica y dolorosa. En el examen neurológico debemos evaluar la sensibilidad superficial térmica y dolorosa, y dentro de los principales nervios que se ven afectados por el Mycobacterium leprae está el nervio trigémino, el auricular mayor, el cubital, el mediano radial, el ciático popliteo externo, el tibial, y debemos tener dentro del examen físico, debemos realizar la palpación de los troncos nerviosos. Esos troncos nerviosos son los que predominan sobre superficies óseas o los que van a través de conductos fibrosos, que se cree o se dice que a raíz de ese trauma repetitivo se genera una mayor susceptibilidad para generar una neuritis y un compromiso del tronco nervioso por el bacilo de la lepra, también porque en estos lugares es donde hay una menor temperatura corporal. Entonces aquí en esta imagen podemos observar, por ejemplo, el lugar donde podemos ir a evaluar el nervio supraorbital, el auricular mayor, el radial del cubital, el mediano, el tibial posterior y el peroneo común. Para los que hemos tenido la oportunidad de palpar los engrosamientos nerviosos, los que, digamos, las personas que han podido estar en consulta de dermatología de programa de lepra, se siente como si fuera una cuerda muy dura sobre las superficies óseas. Digamos que eso ya con la práctica clínica y con la experiencia uno va identificando y va desarrollando mejor su habilidad para palpar troncos nerviosos, pero es algo importante cuando estamos frente a un paciente con sospecha de lepra. También debemos realizar un examen muscular, porque el compromiso nervioso va a alterar el tropismo y va a alterar el funcionamiento adecuado de los músculos. Entonces debemos evaluar, por ejemplo, el músculo orbicular de los párpados, los músculos intrínsecos de la mano, los dorsiflexores y erectores del pie y los músculos intrínsecos del pie.
Dentro del examen oftalmológico, entonces, es importante evaluar tanto la región periorbitaria como los párpados, la conjuntiva y la córnea. La lepra, el Mycobacterium leprae tiene una alta afinidad para ir a afectar los ojos, entonces podemos encontrar, por ejemplo, la alopecia de la cola de las cejas o la pérdida de la cola de las cejas, que también se denomina madarosis. Puede haber una dacrocistitis o una dacrioadenitis. Puede haber, por ejemplo, a nivel de los párpados, una alteración en el correcto parpadeo, la pérdida de las pestañas, que también se denomina madarosis. Puede haber ectropion o entropion y puede haber blefaroespasmo. En la conjuntiva podemos observar congestión e hiperemia conjuntival, lagrimeo o epífora y secreción conjuntival. Y en córnea podemos observar pérdida de la agudeza visual, edema corneal o queratitis. A nivel otorrinolaringológico, vamos a ver tanto a nivel nasal como de orofaringe compromiso también. A nivel nasal podemos observar úlceras en el tabique nasal o perforaciones del tabique nasal antero-inferior, lo cual nos va a dar esta imagen, que es una imagen de silla de montar. A nivel de orofaringe podemos encontrar predominantemente en la lepra lepromatosa, lepromas en el velo del paladar o en la úvula. Por eso es importante todo paciente con sospecha de lepra revisar nariz y revisar mucosa oral. En los exámenes complementarios del examen físico, en las valoraciones complementarias, está la palpación de adenopatías, de pato o esplenomegalia y la valoración de la exploración testicular, porque los testículos, como también tienen una temperatura corporal menor a la del cuerpo, también son un lugar ideal para la proliferación del bacilo. ¿Cuándo debemos sospechar nosotros lepra? En pacientes que tengan máculas hipocrómicas o eritematosas que presenten alteración de la sensibilidad. Cuando el paciente presente debilidad de manos, pies o alteración en el adecuado movimiento de los párpados. Cuando haya nervios dolorosos y edematizados. Cuando haya edema en los lóbulos de las orejas, porque también los lóbulos de las orejas son un tejido que tiene una menor temperatura corporal en donde el bacilo va a poder proliferar fácilmente. O en pacientes que lleguen a nuestra consulta y presenten heridas o quemaduras en las extremidades que nos indiquen una alteración del correcto funcionamiento del sistema nervioso periférico, específicamente de la sensibilidad térmica y del dolor. Esto es muy importante cuando uno va a valorar un paciente con lepra que ya tiene un compromiso bastante, digamos, importante. Es muy frecuente ver quemaduras y lesiones en las manos o en los pies. Los signos cardinales que no se nos pueden olvidar para poder sospechar esta enfermedad es la pérdida de la sensibilidad en una mácula hipopigmentada o eritematosa, un nervio periférico grueso o aumentado de tamaño con pérdida de la sensibilidad y o debilidad de su músculo, y una presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en la biopsia o en los estudios de histopatología que realicemos. Dentro de las herramientas diagnósticas para poder, digamos, confirmar paraclínicamente la enfermedad, están diferentes pruebas como son la baciloscopia del moco y linfa, la biopsia de la piel, la prueba de reacción polimerasa o las reacciones serológicas. Entonces, dentro de la baciloscopia del moco y linfa, entonces esta baciloscopia se toma de la mucosa nasal, de los lóbulos auriculares, de los codos y de las rodillas, y se utiliza una escala logarítmica que se llama la escala logarítmica de Ridley, en donde se va a dar, digamos, según la cantidad de bacilos que se observen, se va a dar un puntaje y eso nos va a permitir determinar si estamos frente a casos de lepra paucibacilar o multibacilar. Esto es muy importante porque dependiendo de esto se va a dar el tratamiento y se va a orientar el objetivo terapéutico. Dentro de la biopsia de piel, entonces preferiblemente debe ser una biopsia de piel que tenga tanto epidermis, dermis e hipodermis. Puede ser tomada con punch. Se realiza la coloración de Ziehl-Neelsen, que es la que ya habíamos hablado, y se debe valorar si existe un infiltrado de células inflamatorias, se debe valorar la extensión del compromiso de la micobacteria, se debe evaluar si hay un compromiso de los anexos pilosos ecrinos y se debe también observar si hay algún compromiso de los troncos nerviosos.
Lo ideal del tamaño de la muestra que debe tomarse para poder realizar una adecuada valoración de histopatología es un bloque de 10 por 5 por 7 milímetros que debe ser fijado en formalina neutra al 10%. Aquí en esta imagen podemos observar con una coloración de Ziehl-Nielsen esos bacilos ácido alcohol resistentes que aún preservan ese colorante básico de fusina, que se ven rosaditos agrupados en como en esos conjuntos de bacilos que se denominan globias. El antígeno glicolípido fenólico 1, que es ese componente de la pared celular del bacilo, se puede detectar a través de una reacción de antígeno-anticuerpo por prueba de ELISA. Tiene una especificidad muy alta, aproximadamente del 98% en pacientes que sean multibacilares, y una sensibilidad del 80 al 100%. Si no estoy mal, la prueba de ELISA que se utiliza para realizar la detección de este antígeno es la prueba de ELISA indirecta. Y la PCR se procesa también en material en piel. La PCR trata de determinar el material genético del ADN de la micobacteria y se genera una amplificación para tratar de asegurar ese reconocimiento del material genético. Esta prueba es muy importante en casos que sean de difícil diagnóstico clínico, como lo es la forma neural pura, los estadios reaccionales y las formas atípicas de presentación. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la lepra. Entonces vamos a empezar esta parte de la charla hablando de que el bacilo entra y debe haber ese contacto estrecho, prolongado, con secreciones nasales del paciente enfermo sin tratamiento multibacilar para poder generar esa posibilidad de infección. Entonces el bacilo ingresa al huésped y va a existir una infección subclínica. De ese total de pacientes, aproximadamente un 90% no desarrollan la enfermedad, o sea, no tienen la susceptibilidad genética para llegar a desarrollar lepra. Después de que se da esa infección subclínica, se pasa a un estadio de una lepra indeterminada en donde se está montando la respuesta inmunológica y dependiendo del perfil que vaya a predominar, podemos tener una lepra indeterminada que progrese a lepra lepromatosa, si es una respuesta TH2, a lepra dimorfa o a lepra tuberculoide, si es una lepra TH1. En esta lepra indeterminada, aproximadamente el 70-78% de los pacientes tienen una curación espontánea, y de esos pacientes que progresan a lepra tuberculoide, un 22-38% de los pacientes pueden tener curación, porque digamos que en esta lepra tuberculoide, como se da una respuesta TH1 con un adecuado ataque intracelular, entonces se genera un adecuado control de la enfermedad. En la lepra dimorfa hay un estadio, digamos, es como un momento en el que hay una inestabilización del sistema inmune, entonces puede haber una lepra dimorfa, una lepra dimorfa lepromatosa o una lepra dimorfa tuberculoide. Aquí el doctor Eduardo Rivera, quien muy amablemente me colaboró para la realización de esta charla, quien es residente del Centro Dermatológico Federico Lleras de la Universidad Sanitas, nos va a dar un aporte. Entonces, doctor Eduardo, cuéntenos qué nos va a colaborar acá. Bueno, Manuel, muchas gracias. Entonces, pues aquí complementando con esta diapositiva, pues es muy importante tener en cuenta que los pacientes, como usted ya dijo anteriormente, aproximadamente el 80% generan primero la lepra indeterminada. Entonces es muy importante tenerlo acá en cuenta porque la lepra indeterminada uno tiende a confundirla o tiende a generar muchos diagnósticos diferenciales que de pronto usted ahora va a tratar más adelante. En este caso, los pacientes casi siempre cursan con máculas que son hipopigmentadas e hipocrómicas, entonces ahí uno se puede confundir con muchas cosas. Y después de eso es que ya se va a montar la respuesta, o primero que cure espontáneamente, que es aproximadamente la mayoría de los pacientes, como ya decía anteriormente, pero aparte de eso que se vaya al polo tuberculoide o al polo lepromatoso, que eso es como lo que más genera confusión en este caso. Entonces, el polo tuberculoide, que es la forma hiperérgica, pues principalmente nos habla de una respuesta que es pues, de los linfocitos TCD4, donde en estos pacientes pues existe una alta reactividad inmunológica y en estos pacientes es cuando hay un mayor daño pues principalmente de los filetes nerviosos. Aparte de eso, los otros pueden coger al otro polo, que es el polo anérgico, que es el polo lepromatoso, donde hay una respuesta pues principalmente TCD8, y en estos pacientes hay una alta tolerancia inmunológica que, por decirlo así, el bacilo no tiene, queda, por decirlo así, muy libre el sistema inmunológico y es cuando ya genera una diseminación mayor.
Por lo cual, pues ahora vamos a ver la clínica tanto de la tuberculoide, de las dimorfas y las lepromatosas, pero pues a modo de introducción para que tengan en cuenta, la lepra tuberculoide es un poco más localizada. En cambio, la lepra lepromatosa, como se evade el sistema inmunológico, es cuando ya el paciente comienza a generar, pues principalmente todas las manifestaciones de la lepra lepromatosa que ahora las vamos a ver. Y también para que tengan muy en cuenta que pues ahora al final vamos a hablar también de las reacciones, ya que las reacciones son, por decirlo así, lo más importante en este tema, porque es lo que más genera discapacidad. Entonces muchos pacientes vemos de que no, por decirlo así, no conocen bien cuáles son las reacciones o cuál es la clínica de las reacciones, y eso es lo que genera mayor discapacidad, pero pues eso también lo vamos a tocar ahora. Entonces, Manuel puede seguir. Listo, entonces, para poder clasificar esos polos de la enfermedad, se han enlistado diferentes métodos de clasificación. Está el método de Madrid, generado en 1953, en donde el espectro de la enfermedad se divide en tuberculoide, dimorfa o lepromatosa. Está la clasificación de Ridley-Hopling en 1966, que está la lepra tuberculoide, la borderline tuberculoide, borderline o dimorfa y borderline lepromatosa y lepra lepromatosa. Y ya por último está la clasificación de la OMS, que fue generada en 1982, que es muy práctica porque tiene un gran significado a la hora del objetivo terapéutico y del tratamiento, en donde vamos a ver si la lepra es o paucibacilar o multivacilar, o la lepra indeterminada. Entonces, como hablaba el doctor Eduardo ahorita, en la lepra indeterminada, que es como ese primer estadio de la enfermedad después de la infección subclínica, es ese estado inicial en donde vamos a ver predominantemente máculas hipocrómicas o eritematosas de bordes difusos que son hipoestésicas al calor y al frío. La primera pérdida neurosensorial es la pérdida térmica. En estas lesiones vamos a encontrar un infiltrado que es mononuclear, que está alrededor de los anexos cutáneos, que está alrededor de los nervios más superficiales de la dermis y que está profundo y que es muy poco específico. Aquí en esta imagen podemos observar en un miembro superior derecho una mácula hipocrómica que tiene unos bordes irregulares, un poco difusos, que inclusive es un poco difícil de poder diferenciarla a comparación de la parte de la piel normal, que ante nosotros estar en una lesión similar debemos valorar la sensibilidad, porque es muy importante ver si hay algún tipo de alteración en la sensibilidad para poder sospechar lepra. Aquí en esta otra imagen también podemos observar esa mácula hipocrómica en un miembro inferior derecho de un paciente de fototipo, aproximadamente fototipo 4. Tiene también los bordes irregulares, difusos. Y si, bueno, en la imagen no es claro, pero como en este estadio de la enfermedad el bacilo puede generar una infiltración o un compromiso de los anexos cutáneos, la respuesta inmunológica que va a atacar los anexos cutáneos puede también generar daño en los folículos pilosos y puede haber dentro de esas máculas o esas placas alopecia o disminución de la cantidad de folículos pilosos, que esa pérdida anexial también es muy importante dentro de la valoración de las lesiones. Aquí en esta otra imagen también podemos observar una mácula que es mucho menos hipocrómica, es mucho menos evidente que la anterior, pero que también corresponde a un estadio de lepra indeterminada. Digamos que lo ideal de todos los pacientes con lepra sería poderlos detectar en este estadio de la enfermedad antes de que se genere, como explicaba el doctor Eduardo, toda la respuesta inmunológica que puede o llevarlo a esa fase hiperérgica o anérgica, que pueden resultar en un daño nervioso, en un daño al sistema nervioso y en discapacidad. Entonces, después de que se monta la respuesta TH1 con predominio del linfocito CD4, podemos llegar a la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide describe máculas o placas eritematohipocrómicas de límites bien definidos que suelen ser asimétricas, anestésicas, anhidróticas y alopésicas. Como hablábamos antes, hay un compromiso de los anexos cutáneos, por lo cual hay pérdida de la producción del sudor por ese compromiso de las glándulas ecrinas, y hay pérdida de los folículos de los tallos pilosos por ese infiltrado en el folículo piloso. Puede haber neuritis periférica. Como hay neuritis periférica, hay dolor en los troncos nerviosos, y ese daño de los troncos nerviosos va a generar anestesia, parálisis o lesiones óseas que pueden ser neurotróficas o que también pueden presentar osteólisis.
Dentro de los compromisos a nivel sistémico de la lepra tuberculoide hay un compromiso de ganglios, puede haber un compromiso de epididimo y puede también haber compromiso del hígado. Entonces es importante palpar hepatomegalia, valorar los testículos del paciente y ver si hay algún tipo de adenopatías. Dentro de la lepra tuberculoide, por lo general, se encuentran menos de 3 lesiones. Por lo general, o sea, el paciente no tiene gran número de lesiones en su cuerpo, son muy poquitas las lesiones porque la respuesta inmunológica trata de detener esa proliferación del bacilo y trata de detener esa progresión de la enfermedad. Entonces, por lo general, son muy pocas el número de lesiones que se encuentran. Dentro de la lepra tuberculoide a nivel histopatológico vamos a encontrar un infiltrado que está organizado en granulomas epitelioides que se pueden encontrar tanto en dermis reticular y profunda y que tienen una empalizada de linfocitos. O sea, alrededor del granuloma hay linfocitos en empalizada. También hay un compromiso de los filetes nerviosos y de los anexos cutáneos con presencia de células gigantes multinucleadas. En esta imagen podemos observar un niño donde hay compromiso del brazo izquierdo y donde hay compromiso de la mejilla derecha. Entonces aquí podemos observar cómo hay unas placas de bordes regulares muy bien definidos, bien circunscritas, eritematosas, brillantes, en donde si nos acercáramos un poquito más podríamos ver esa alteración en la superficie y muy seguramente esa pérdida de los tallos pilosos y que tienen desde luego alteraciones en la sensibilidad. Aquí podemos también observar en esta imagen, en la frente, en la región frontal derecha de este paciente, una placa que tiene una configuración un poco más anular, con unos bordes más acordonados, muy bien definidos, irregulares, en donde hay una variación del color, pareciera que estuviera un poco más hipopigmentada en el centro y que perfectamente podría, por ejemplo, confundirse con una tiña facial. Aquí en esta imagen podemos observar en un mentón también una placa que se nota que es como de consistencia infiltrada, de bordes regulares muy bien definidos, eritematosa, en donde también se ve cómo es tan brillante porque hay esa pérdida de los folículos pilosos. Ahora, el otro borde de la enfermedad, que es la fase anérgica del polo TH2, es a la lepra lepromatosa. En la lepra lepromatosa, como decía el doctor Eduardo, hay una tolerancia inmunológica donde hay una pérdida de la inmunidad celular, o sea, falla la inmunidad celular, falla el sistema inmune adaptativo, que es el sistema inmune que nos permite atacar esos microorganismos intracelulares. Entonces hay una proliferación del bacilo. En esta fase de la enfermedad podemos encontrar lesiones que son consistentes en lesiones que son muy infiltradas, entonces va a haber una infiltración difusa de la piel. Hay un gran número de lesiones, esas lesiones son asimétricas, pueden ser eritematosas o ferruginosas, y vamos a encontrar lepromas, vamos a encontrar pérdida de la cola de las cejas y las pestañas, o sea, madarosis, e inclusive esa infiltración a nivel facial puede ser tan grave que puede generar fascias leoninas, como por ejemplo en el caso de esta paciente. Dentro de esta enfermedad vamos a ver que la afectación es un poco más lenta y simétrica de los troncos nerviosos. Entonces, semiológicamente, en esta paciente hay una gran cantidad de alteraciones. No sé si de pronto alguien de los asistentes le gustaría colaborarnos en enlistar los diferentes hallazgos semiológicos que hay en esta imagen. ¿Alguien se anima? ¿Alguno de los que están conectados? Nadie. Como lo habías dicho antes, pues hay madarosis, que es pérdida de la cola, de las cejas. También encuentro facies, pues, leoninas. En la nariz, ¿te llama algo la atención la nariz de esta paciente? ¿No te parece que de pronto que la vertiente nasal está muy un poco deprimida? ancha? Exacto, está ancha y está deprimida. Deprimida, Entonces, sí. como la foto es en un plano frontal, no sea tan evidente, pero esta paciente, por ejemplo, tiene una nariz sencilla de montar por ese compromiso del tabique nasal anteroinferior, ¿sí? Por ejemplo, en la mejilla podemos observar una placa infiltrada que es un poco eritematosa, que los bordes son
mal definidos y que es muy difusa, ¿sí? Entonces, muy bien, digamos que en esta imagen tuve la oportunidad de tener esta paciente en mi internado regional, entonces claramente tenemos muchos cambios de lepra lepromatosa y muchos hallazgos semiológicos. Muchas gracias, Paola, por colaborar. Entonces, dentro también de la lepra lepromatosa, como hay un compromiso más sistémico, vamos a encontrar alteraciones a nivel de la nariz, va a haber rinitis, va a haber alteraciones también en la lengua, glositis, faringitis, laringitis, puede haber disfonía o alteraciones de la emisión de la voz, hay un compromiso más sistémico, la baciloscopia claramente va a ser positiva, con presencia de globias o ese agrupamiento de los bacilos. A nivel histopatológico vamos a observar una epidermis completamente atrófica, una banda colágena de una, que es como una separación entre la epidermis y la dermis que se da por esa infiltración de células inflamatorias a nivel de la dermis profunda, una formación de granulomas que tienen distribuciones difusas de macrófagos espumosos, porque el bacilo también tiene una gran afinidad por los macrófagos y se ingresa al macrófago y genera ese cambio en los macrófagos, llamándolos macrófagos espumosos, y va a haber también un engrosamiento de una degeneración neural. Esta es una imagen de la misma paciente en el miembro inferior, en donde si hacemos un acto de fe al lado de la rótula podemos observar un engrosamiento nervioso. ¿Listo? Entonces se palpa ese engrosamiento del tronco nervioso como una cuerda completamente dura, rígida, que se da porque ya hay un compromiso a nivel neural, y pues las lesiones empiezan más que evidentes, esas lesiones, esas placas completamente infiltradas, difusas, de bordes más irregulares mal definidos y muchas ulceraciones y daños a nivel de miembros inferiores. Aquí podemos observar otras imágenes que tomamos del libro de lepra de la Universidad Libre, en donde, por ejemplo, aquí también tenemos facies leoninas, una nariz sencilla de montar, aquí obtenemos una placa infiltrada difusa en mejilla de esta paciente, o este último paciente que tiene facies leoninas. También existe otra variante de presentación clínica, que es la lepra histioide. En esta lepra van a predominar los nódulos cutáneos profundos y firmes, que son rodeados de piel de apariencia sana. Esta expresión se da más que todo en el polo anérgico, en el polo TH2, en el polo lepromatoso y en la lepra dimorfa lepromatosa. Esos lepromas histioides son circunscritos y se forman de células fusiformes y de bandas de colágeno. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar en la región cervical posterior de este paciente una gran cantidad de esos lepromas que pueden, por ejemplo, confundirse con una neurofibromatosis. Entonces, aquí a modo de resumen está este cuadro también tomado del libro de lepra de la Universidad Libre, en donde vamos a encontrar las diferencias más significativas a nivel de la lepra dimorfa tuberculoide, dimorfa y dimorfa lepromatosa. Porque entonces ya hablamos de los polos tuberculoides y lepromatosos, ahora vamos a hablar de los polos de la lepra dimorfa. Entonces, la lepra dimorfa describe placas asimétricas en forma y distribución, que son eritematosas predominantemente, pero también puede ser violáceas o pardas, son de configuración anular y tienen bordes sutilmente definidos. Estas lesiones, digamos que se parecen al queso Gruyère, entonces se denominan lesiones en queso Gruyère, y tienen también compromiso de la sensibilidad. Por ejemplo, aquí en este paciente podemos observar esas imágenes. También, digamos, a mí me enseñaron que en la lepra dimorfa las lesiones también pueden similar donas. Entonces aquí, por ejemplo, claramente podemos observar en este tronco del paciente estas lesiones anulares que sí parecen una dona, o aquí en este hombro también una lesión anular que tiene unos bordes mal definidos que son eritematosas y que muy seguramente también presentan alteraciones de la sensibilidad. En la lepra dimorfa tuberculoide usualmente hay más de 3 lesiones. Recuerden que la lepra tuberculoide por lo general tiene menos de 3 lesiones. Las placas son asimétricas, tienen un mayor tamaño que las lesiones que se encuentran en lepra tuberculoide. Hay unos bordes menos definidos, son eritematosos y son muy infiltrados, y podríamos encontrar lesiones satélites. Y en la lepra dimorfa lepromatosa hay un número de lesiones, hay numerosas lesiones que son difusas y simétricas. Pueden haber máculas y placas, hay hipoestesia y anhidrosis, y puede haber compromiso de mucosas y de otros órganos. Entonces, básicamente estos 3 estadios de la lepra dimorfa depende de hacia qué polo se va
la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, antes de llegar al polo completamente tuberculoide o lepromatoso, los pacientes pueden pasar, digamos, por estos estadios de la enfermedad. También existe la lepra neural pura, en donde hay una afectación exclusiva de los nervios periféricos, hay un engrosamiento de los troncos nerviosos que nos va a llevar a hipoestesia, disminución de la fuerza y atrofia muscular, y entre los principales nervios comprometidos en la forma neural pura está el cubital, el ciático popliteo externo, el auricular, el mediano. Hay una disminución de la velocidad de conducción. Esto es importante porque en estos pacientes, ante la sospecha de lepra neural pura, sin lesiones en piel o sin compromiso sistémico en otros órganos, podríamos ordenar una electromiografía para orientar mejor nuestro diagnóstico. Entonces, los estados reaccionales son manifestaciones agudas que representan la pérdida de tolerancia del sistema inmune al bacilo. Eso, ¿a qué nos va a llevar? A un mayor compromiso y daño neurológico y a una mayor discapacidad. Pueden ser desencadenadas por condiciones fisiológicas del paciente como embarazo o a condiciones patológicas como infecciones por otras bacterias o por otros patógenos. Entonces, dentro de las reacciones está la reacción tipo 1, la cual es una hipersensibilidad tipo 4, que se da de predominio en los estados dimorfos, más que todo en los dimorfos lepromatosos o en la lepra lepromatosa. Hay cambios agudos en las lesiones que ya existen. Esos cambios agudos básicamente es infiltración, edema, dolor e hipertermia de las lesiones que ya existen, y pueden aparecer lesiones nuevas. Pueden estar asociadas a edema de pies, manos y cara, y pueden también cursar con descamación, necrosis y ulceración. En esta reacción tipo 1, como la respuesta inflamatoria es tan grande, la respuesta inflamatoria que se monta, hay un mayor daño de los nervios y hay una neuritis aguda, o sea, dolor a nivel de los troncos nerviosos. Esta reacción tipo 1 por lo general se ve, digamos, se puede ver en cualquier fase de la enfermedad, pero se ve con mayor prevalencia en pacientes que ya lleven varios ciclos de poliquimioterapia, que lleven más de 6 ciclos de poliquimioterapia, en los pacientes que tienen una alta carga basilar, como son los estados de lepra lepromatosa o lepra dimorfa lepromatosa. La reacción leprótica tipo 2 es una reacción que se da por hipersensibilidad tipo 3. Recordemos que la hipersensibilidad tipo 4 es aquella hipersensibilidad mediada por células, y la hipersensibilidad tipo 3 es aquella que es mediada por inmunocomplejos. Este es un estado de vasculitis asociada a enfermedad multivacilar. Puede ser desencadenada por infecciones, por parásitos o por cambios fisiológicos, y describe el eritema nodoso leprótico, el cual tiene nódulos subcutáneos hipertérmicos y dolorosos a la palpación, que es muy importante, el eritema nodoso leprótico, y se asocia a síntomas sistémicos. El eritema nodoso leprótico puede cursar o como un eritema polimorfo, o sea, similar a lesiones del eritema polimorfo, del eritema multiforme, o un eritema nodoso necroticans, que es una variante grave en donde hay necrosis de los nódulos del eritema nodoso previamente descrito. Aquí en esta imagen, pues digamos que no es como tan, semiológicamente no se ve como tan fácil los nódulos del eritema nodoso, pero pues haciendo un acto de fe, ahí hay una gran cantidad de nódulos infiltrados que si se palpan son más palpables que visibles en un miembro inferior del paciente. Predominan las lesiones en miembros inferiores. Ahora vamos a hablar del fenómeno de Lucio, que es una vasculitis aguda leucocitoclástica de pequeños y medianos vasos. Leucocitoclástica, o sea, eso significa que hay esa destrucción del leucocito, esa liberación de esa leucocitoclasia, esa liberación del contenido de los núcleos de los leucocitos, que va a generar esa inflamación de los vasos sanguíneos, que se ha en algunos autores, alguna literatura la han asociado más a la variante del Mycobacterium lepromatosis, y cursa con máculas violáceas ligeramente infiltradas que pueden evolucionar a necrosis y posterior ulceración. Es un estado muy mórbido en donde la mortalidad puede llegar a ser el 40% y predomina en extremidades. Cuando resuelven, dejan cicatrices atróficas y ampollas flácidas. Manuel, digamos, ahí también yo quería aportar, es muy importante, como decía anteriormente, tener esos 3 tipos de reacciones, la 1, la 2 y la 3. En cuanto a la 1, que ya lo habló pues muy bien Manuel, es muy importante tener en cuenta que también es llamada tipo 1 o de reversa.
Este término pues lo alucidan principalmente porque estos pacientes, pues aparte de que se genera la hipersensibilidad tipo 4, se genera es un cambio principalmente de la respuesta TH2 a TH1, entonces por eso se llama reversa o pues también hay una reversión anérgica. Es muy importante tener en cuenta que en la tipo 1 o pues la de reversa ocurre en todo el espectro de la lepra, o sea, en cualquiera de los tipos que ya mencionaron anteriormente de clínica, se puede generar ese fenómeno tipo 1 principalmente. Y también otra cosa importante es que esta puede aparecer o antes de iniciar el tratamiento, durante el tratamiento o después del tratamiento. En la otra, que es la tipo 2, que ya también habló Manuel muy bien, que es el eritema nodoso leprótico, esta sí solo ocurre en pacientes multivacilares, entonces para que también lo tengan en cuenta. Y también esta puede ocurrir pues, principalmente antes, durante o después del tratamiento. Y esta, que es el fenómeno de Lucio, que es como la más grave, por decirlo así, por lo que ya mencionó, pues principalmente por la vasculitis leucocitoclástica, que va a generar principalmente todo lo que tiene que ver pues con los fenómenos trombóticos y los fenómenos de necrosis principalmente. En estos pacientes, este fenómeno de Lucio solo ocurre en pacientes que nunca han recibido manejo con poliquimioterapia. Es decir, un paciente que ya recibió todo el blister o todos los medicamentos que vamos a mencionar ahora, en esos pacientes no tiende a ocurrir fenómeno de Lucio. Entonces también para que lo tengan en cuenta, pues ya ahora vamos a mencionar pues principalmente cada medicamento con cada reacción, porque como ya dije anteriormente, estas 3 reacciones son las más principales y es como el objetivo principal de la charla, y es que tengan en cuenta o identifiquen esas 3 reacciones porque eso es lo que va a tener una mayor repercusión en el paciente. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es la discapacidad. La discapacidad resulta de la afectación del sistema nervioso. Se dice que se da discapacidad cuando ya hay una condición de discapacidad, cuando ya hay una destrucción de aproximadamente el 30% de las fibras nerviosas antes de la alteración de la sensibilidad. O sea, si el paciente tiene alteración de la sensibilidad, eso quiere decir que el 30% de sus nervios ya están comprometidos. Y se define, la OMS la define como toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para un ser humano. Entonces, dentro de las muchas enfermedades que ven los dermatólogos y que vemos en dermatología, la lepra es una de las enfermedades que más genera discapacidad. Por eso es importante poder identificarla a tiempo y prevenir la discapacidad en nuestros pacientes. Es importante cuando valoremos un paciente que ya desgraciadamente tenga discapacidad o esté en condición de discapacidad, la topografía y la morfología de la discapacidad. No únicamente es discapacidad funcional, sino también puede haber discapacidad estética. Entonces puede haber deformidad de las cejas, alteraciones en las orejas, como ya hablamos anteriormente, alteraciones en la nariz. Puede haber, dado el compromiso visual, alteraciones visuales, secuelas motoras y sensitivas por el ataque que se da en los nervios, y el ataque de los nervios por consiguiente me lleva a una atrofia muscular, dado que hay una disminución en el tropismo de los músculos, y también puede haber reabsorción ósea con deformidad en pies y manos. Entonces aquí en esta imagen vemos por ejemplo ya un estado de reabsorción ósea muy severo, en donde vemos ya cómo está completamente mutilados los dedos de las manos bilaterales de este paciente, y en parte la discapacidad y las alteraciones morfológicas que se dan en la lepra son, digamos que, las principales causas por lo cual esta enfermedad generó un estigma tan grande y una segregación tan grande y una carga emocional tan grande frente a los pacientes que la venían padeciendo a lo largo de la historia, porque muchas veces ni siquiera se sabía, o sea, durante muchos años no se supo exactamente que era una infección y que era una bacteria lo que generaba esta enfermedad, y se creía que era un castigo divino, se creía que era algo ya, digamos, de una parte más sobrenatural, y esta discapacidad y estas alteraciones era lo que generaba ese tabú y esa discriminación de los pacientes. También puede haber úlceras, por ejemplo, que sean incapacitantes, y cuando se da afectación de los troncos nerviosos, pues en miembros superiores, como ya hemos hablado, cubital, mediano, radial. Por ejemplo, aquí podemos observar una mano en garra, por compromiso del nervio cubital, si no estoy mal, o radial, bueno, no me acuerdo. O sea, esa es pregunta típica de residencia, en este momento no la tengo muy presente, pero aquí vemos una mano en garra y podemos observar cómo hay una afectación de los músculos interóseos de los metacarpianos. Vemos cómo está flaquita o delgadita la región tenar y hipotenar de la mano, y en miembros inferiores, pues dependiendo del compromiso ya sea del ciático, poplito externo, del tibial posterior, también vamos a encontrar diferentes alteraciones.
El daño de los nervios también me puede llevar a ulceración, y la ulceración me puede llevar a procesos de osteomielitis crónica, y eso me va a generar la reabsorción ósea que ya vimos anteriormente. Entonces, aquí entonces podemos observar las características, el inicio, la progresión y de una forma avanzada. Entonces vemos como, por ejemplo, dependiendo si es un daño a nivel del tacto, a nivel de la sensación, de la función y de la recuperación, aquí podemos observar, dependiendo si es de la fase inicial, de la fase progresiva o la fase avanzada, qué tanto vamos a poder recuperar de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, el engrosamiento neural, al tacto va a tener dolor, va a ser una sensación muy dolorosa, la función va a estar conservada y la recuperación es posible, ¿sí? Cuando hay ese engrosamiento neural. Pero ya, por ejemplo, cuando tenemos anhidrosis o alteraciones en la secreción de sudor, entonces la respuesta al tacto ya no existe, o sea, ya el paciente no percibe tacto, ya la sensación va a ser anestésica, no va a poder percibir dolor, va a haber parálisis parcial o completa de la función de ese nervio, y es potencialmente posible la recuperación. Pero ya cuando estamos en una fase avanzada en donde hay una destrucción neural total, no va a haber respuesta al tacto, no va a haber ningún tipo de sensibilidad, va a haber parálisis de ese nervio y por consiguiente la recuperación es irreversible. Aquí, digamos que en la afectación ocular, la lepra puede generar un sinnúmero de alteraciones a nivel del ojo. Puede generar queratitis, conjuntivitis, epiescleritis, uveitis, glaucoma cerrado. Puede haber, por ejemplo, también opacidad corneal. O sea, es increíble la cantidad de cambios, alteraciones que puede haber a nivel ocular secundarios al bacilo. Y esto se da básicamente porque hay una pérdida de la regulación del control de la temperatura del polo anterior del ojo. Entonces, como se da esa pérdida de la regulación del control de la temperatura y de por sí ya es una zona fría, entonces va a haber un tropismo por la conjuntiva, la córnea, la esclerótica, el iris, los prepusiliares y la coroides, o sea, casi todo el ojo. Lo único que no va por allá hasta atrás es la retina. Hay una infiltración del bacilo y hay una respuesta inflamatoria que va a destruir los tejidos del globo ocular, y esto puede darse tanto en episodios agudos como en los episodios agudos de las reacciones lepróticas, de las que ya hablamos. También puede haber un daño neural de los pares craneales 5 y 7, que también me va a llevar por consiguiente a alteraciones funcionales. Entonces, por ejemplo, en este paciente ya vamos a observar una leucocoria completa porque ya hay un compromiso completo del cristalino, o en el paciente de abajo vamos a observar, por ejemplo, ectropion, un blefaroespasmo. Vamos a ver muy seguramente, si nos acercamos más, ya compromisos a nivel del polo anterior, y pues también vamos a ver que ya es un paciente gravemente comprometido, muy seguramente en un polo lepromatoso después de una reacción leprótica, porque vemos, por ejemplo, también esos cambios pigmentarios de los cuales vamos a hablar más adelante, secundarios al uso de clofazimina. En la afectación ocular, entonces va a haber entonces tanto en manos, aquí hay ojos, manos y pies, y vamos a tener un grado de discapacidad y de compromiso. Entonces el 0, en ojos la alteración está ausente. 1, hay una anestesia de la conjuntiva, y 2, hay loboftalmos, iritis, queratitis, opacidad corneal, catarata y ceguera. En manos, entonces 0, no hay compromiso. 1, hay anestesia de las manos, y 2, hay úlceras y heridas, hay dedos en garra, hay reabsorción de falanges o destrucción de falanges, hay parálisis radiaz y hay anquilosis. Y en los pies, 0, que no hay compromiso. 1, que hay anestesia, y el compromiso grado 2 es que hay, por ejemplo, hay perforaciones plantares, hay dedos en martillo, hay reabsorción ósea, hay parálisis y hay anquilosis. Entonces, ya después de haber hablado de la clínica, de la semiología, de las reacciones y de la parte de la discapacidad, vamos a hacer un club de fotos en el cual espero pues que haya participación de todos ustedes, de los posibles diagnósticos diferenciales de la lepra, porque como hablamos, la lepra puede simular a muchas cosas, así como por ejemplo la sífilis. Entonces vamos a empezar con este caso. Es una paciente femenina de 53 años, refiere un cuadro clínico de una semana de evolución consistente de aparición en lesiones en miembro superior derecho que son levemente pruriginosas y que generan caspita cuando se frotan. Entonces, ¿quién de los asistentes les gustaría primero describir semiológicamente las lesiones y segundo decirnos qué piensa que posiblemente podría ser? ¿Alguno? Bueno, pues no estoy segura de la localización. Creo que es un brazo. Sí, muy bien, es un miembro superior derecho.
Sí, son múltiples, ay, qué pena. Tranquila. Son múltiples máculas hipocrómicas de bordes irregulares. Mm, no sé, pues pensaría en una pitiriasis. Muy bien. ¿Una pitiriasis qué? De pronto el apellido. Vesículos. Excelente, muy bien. Entonces, como bien los dijiste, son máculas. Digamos que en la foto no se ven casi la descamación es muy sutil, podrían ser máculas o parches. Y ese signo tan característico de la uñada, que es esa descamación ante ante el roce o ante la hiperextensión de la piel, que es muy característico de pitiriasis versicolor. Entonces, excelente. El primer diagnóstico diferencial. Buenas. Pues primero conocer las condiciones en las que vive el paciente, eso es súper importante, de su contexto social. Preguntar obviamente sobre el tema de la sensibilidad de las lesiones y pues mirar si tiene lesiones en otro lado. Eh, Diría yo que pues eso serían cosas importantes a indagar. Listo, muchas gracias, Melissa. Efectivamente, pues recuerden signos cardinales, máculas hipocrómicas con alteración de la sensibilidad, sospechar lepra. Continuemos. Aquí tenemos una paciente femenina de 28 años, refiere un cuadro de un mes de evolución de lesión en pie derecho. Ha tenido un crecimiento lento, refiere que es pruriginosa y ha tenido tratamiento con múltiples corticoides y triconjugados tópicos sin mejoría. Entonces observen esta lesión y cuando se valora completamente el pie de la paciente tiene estas lesiones en espacio interdigital. Entonces no sé si a alguien le gustaría colaborarnos con la descripción semiológica y con posibles diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces, ya que no tenemos participantes, aquí por ejemplo en cara lateral de pie derecho, en tercio distal podemos observar una placa de bordes regulares bien definidos de una superficie que pareciera que tuviera una costra serohemática y aquí en espacio interdigital, segunda imagen, en espacio interdigital entre más o menos segundo, tercer y cuarto dedo, también podemos observar una placa de bordes irregulares bien definidos, donde vemos varias vesículas frustras, vemos una gran cantidad de vesículas serohemorrágicas. Digamos que por las características de la lesión de la paciente, por el cuadro clínico y por el tiempo de evolución, podríamos estar, por ejemplo, frente a una tiña pedis variante vesículo-ampollosa, ¿sí? Que es un diagnóstico bastante frecuente en la consulta dermatológica. Entonces aquí vamos con otro caso, que este caso es muy interesante. Un paciente masculino de 48 años refiere un cuadro de aproximadamente 10 meses de evolución consistente en una lesión en el miembro superior derecho que ha tenido un crecimiento progresivo. En esta imagen podemos observar una placa, no sé si de pronto alguien se anime del público, de los asistentes, para colaborarnos con la descripción semiológica de esta lesión, que está muy chévere, muy chévere de esta y esta lesión. O sea, es la misma lesión, pero la foto se tomó por abajo y por arriba. Bueno, la localización, ¿me puedes mostrar la otra foto también, por favor? Ya. ¿Es la pierna? Sí. Sí, señora. Miembro inferior. Bueno, en tercio medio de miembro inferior presenta una gran placa de bordes activos con micropápulas. Parece que el centro está respetado y tiene descamación la placa. Pues yo diría que podría ser una tiña corporis. Obviamente tocaría indagarle a este paciente sensibilidad para descartar la lepra. Ok, muy bien. Entonces, digamos que en esta imagen podríamos observar también como una alteración en un aumento de la linealidad de la superficie de la lesión. Aquí, por ejemplo, podría uno pensar que hay como menos pelitos en la lesión que en esta parte de la parte derecha de la fotografía, ¿cierto? Pero el paciente refiere que la sensibilidad está conservada, no tiene anhidrosis, no tiene ningún otro signo. Entonces, muy bien, un diagnóstico diferencial de lepra es
tiña corporis. Al igual que en esta otra imagen, este paciente masculino de 78 años, que tiene un antecedente de enfermedad renal crónica, refiere cuadro de 1 año de evolución consistente en lesiones en tronco y extremidades que son muy pruriginosas, han tenido un crecimiento progresivo, niega manejo, niega síntomas asociados, y vemos cómo está severamente comprometido en dorso y en abdomen también una tiña corporis. ¿Listo? Esta, por ejemplo, esta imagen tan bonita de este compromiso de la tiña corporis en paciente inmunodeprimido en dorso, esta tiña corporis en gladiador o en casco de gladiador, que también podrían simular, por ejemplo, una lesión perfectamente de lepra. Aquí tenemos otro caso, es un paciente de 54 años con un cuadro clínico de 10 años de evolución consistente en la aparición de lesiones en diferentes partes del cuerpo. Las lesiones son asintomáticas y son, como podemos observar aquí, esta es una foto, esta foto es del miembro inferior. Entonces no sé si de pronto a alguien de los asistentes les gustaría colaborarnos con la descripción semiológica y con posibles diagnósticos diferenciales. Listo, la doctora Melissa levantó la mano, entonces... ¿Sí? Bueno, para mí es una mácula, pues no alcanzo a ver que haya cambios en la superficie como tal, entonces para mí es una mácula hipocrómica de bordes irregulares, bien definidos. Indagaría otras cosas, pues me gustaría ver en la foto de pronto si presenta cambios o alteraciones en el color del pelo de esas áreas, mirar si tiene, por ejemplo, poliosis, pensando en tal vez en un vitiligo, y pues obviamente indagar nuevamente la sensibilidad. Exactamente, muy bien. Entonces, estas son lesiones de vitiligo de un paciente que tiene un vitiligo ya de larga data, diagnosticado ya con biopsia y todo. Entonces, otro diagnóstico diferencial de lepra, vitiligo. ¿Listo? Otra imagen, una imagen muy bonita que tenemos aquí de un codo, es un paciente de 49 años con un cuadro clínico de 2 años de evolución, consistente en aparición de lesiones en codos y región lumbar que son ocasionalmente pruriginosas, que no tienen otros síntomas asociados. Entonces aquí podemos observar en codo derecho una placa de bordes irregulares muy bien definidos, con una superficie descamativa, presenta una escama gruesa aplatinada con algunos puntos hemorrágicos que muy seguramente si raspamos se desprende como si fuera viruta o vela. Eso quiere decir que podría ser compatible con una lesión de psoriasis, una placa de psoriasis vulgar, que también pues digamos tendría ciertas similitudes con lesiones de lepra. Entonces, ya casi vamos a acabar este club de fotos. Entonces, aquí tenemos una paciente femenina de 54 años, tiene un cuadro clínico de 3 semanas de evolución, de aparición de lesiones asintomáticas alrededor del tronco y las extremidades. Ella niega el uso de recientes medicamentos y niega antecedentes de importancia. Entonces, ¿quién se animaría a describir semiológicamente estas lesiones de esta paciente? Bueno, entonces aquí tenemos máculas que son hiperpigmentadas, color pardo grisáceas, de bordes irregulares, bien sutilmente definidos en región glútea y en región lumbar baja. Esta paciente, digamos que ya venía con diagnóstico de un eritema discrómico perstans, que es uno de los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de lepra borderline lepromatosa. Entonces, aquí tenemos otra lesión, una imagen, esta sí ya no es una imagen propia mía, pero es una lesión muy bonita. Es un paciente, vamos a simular el caso, un paciente masculino de 50 años con un cuadro clínico de 8 meses de evolución, de aparición de lesiones en tronco, pruriginosas, refiere un cuadro de tos crónica, en ocasiones con hemoptisis y pérdida de 10 kilogramos de peso en los últimos 6 meses. Entonces, aquí podemos observar, por ejemplo, unas placas eritematosas de configuración anular policíclicas, que si ustedes se dieron cuenta, son por ejemplo muy similares a la variante de queso Gruyère o la variante de donas. Las lesiones son muy similares a como si fueran una donas. Estas son imágenes compatibles con un eritema giratum repens, que por ejemplo es uno de los diagnósticos diferenciales de lepra dimorfa.
Listo, entonces ya vamos a hablar de esquema terapéutico. Entonces, dentro de los objetivos terapéuticos está curar la enfermedad. Recordemos que la lepra es una enfermedad potencialmente curable, prevenir la discapacidad y en los pacientes que ya tengan discapacidad, generar un proceso de rehabilitación. Los pilares del tratamiento de la lepra son 3 medicamentos, la poliquimioterapia. El primer medicamento que tenemos es la Dapsona, es un medicamento que pertenece a la familia de las sulfamidas. Tiene un efecto bacteriostático porque inhibe la síntesis del ácido fólico, inhibe también el sistema mieloperoxidasa peróxido de hidrógeno haluro, que es un sistema que genera, digamos, la producción de radicales libres. Eso quiere decir el peróxido de hidrógeno, el óxido nitroso. Entonces va a generar como esa detenimiento en las especies reactivas de oxígeno y también va a generar una inhibición de las prostaglandinas. ¿Eso en qué se traduce? Primero, que tiene una acción antibiótica, porque va a detener el crecimiento de las bacterias y la replicación y la formación, perdón, de la pared celular. También tiene efectos antiinflamatorios muy severos porque disminuye las especies reactivas de oxígeno que son fundamentales para generar un efecto citotóxico. Va también a inhibir la quimiotaxis de neutrófilos y de polimorfonucleares, y entonces es un tratamiento que es seguro a largo plazo, que tiene una actividad específica contra enfermedades inflamatorias. Digamos que en este caso la lepra no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad infecciosa que tiene un efecto similar a esteroides, también deteniendo, digamos, que esa respuesta inflamatoria. Va a generar una protección contra la radiación ultravioleta y tiene un efecto anticonvulsivante porque se ha visto que modula la cantidad de ciertos neurotransmisores GABAérgicos dentro del sistema nervioso central, que podría ayudar a prevenir o a mejorar, digamos, tratamiento de convulsiones. Entonces, este es el primer medicamento de la poliquimioterapia, Dapsona. Se utiliza no solo para lepra, por sus efectos inmunomoduladores, digamos que también, y sobre la quimiotaxis de neutrófilos se utilizan enfermedades neutrofílicas como la dermatitis herpetiforme, por ejemplo. Está la rifampicina, el cual es un antibiótico que tiene actividad bactericida o bacteriostática dependiendo de la concentración y de la susceptibilidad del microorganismo al antibiótico. Impide la síntesis de ácidos nucleicos uniéndose a la subunidad beta de la polimerasa RNA dependiente de DNA, o sea, se une a la polimerasa e impide la transcripción del material genético y la formación de esa nueva cadena de ADN. Va a tener una acción contra bacterias gram positivas, gram negativas y micobacterias. Dentro de esas micobacterias está el Mycobacterium leprae, y está la clofazimina, que es un antibiótico que tiene acción bacteriostática débilmente bactericida, se une al ADN de la micobacteria impidiendo su replicación y que tiene una gran cantidad de efectos secundarios como ictiosis, cerosis, cambios pigmentarios en córnea, piel, retina y orina. Entonces aquí podemos observar una hiperpigmentación posterior al uso de clofazimina en un paciente con lepra lepromatosa, que es muy similar al paciente que vimos en la diapositiva de daño ocular. El esquema terapéutico básicamente depende de si el paciente es paucivacilar o multivacilar. Si el paciente es paucivacilar, entonces lo recomendable son 6 dosis mensuales en un máximo de 9 meses. Y si es multivacilar, lo recomendable son 2 dosis mensuales en un máximo de 18 meses. Este es un medicamento que lo cubre el sistema de seguridad social de nuestro país. La lepra, recordemos que es una enfermedad de notificación obligatoria. Debemos diligenciar la ficha de notificación para que los departamentos de salud pública de nuestros lugares de trabajo se encarguen de conseguir el tratamiento para los pacientes posterior a la confirmación diagnóstica. Y es un tratamiento que tiene un primer día de esquema que es supervisado mensual en la mayoría de los casos. Solo no se supervisa cuando los pacientes, digamos, que viven lejos o se les dificulta acceder al centro de salud, en donde vamos a tener el primer día rifampicina, 2 tabletas de 300 miligramos para un total de 600 miligramos, clofazimina, 3 cápsulas de 100 miligramos para un total de 300 miligramos y Dapsona 100 miligramos, una tableta. Eso es el primer día de tratamiento. Y después el paciente se va a su casa durante 28 días, o sea, un mes, donde se autoadministra clofazimina 50 miligramos más Dapsona 100 miligramos. Entonces usted toma una tableta de clofazimina y una tableta de Dapsona durante 28 días. Al terminar ese ciclo, vuelve por el primer día del esquema y se le da la dosis de carga, la dosis de mantenimiento, así sucesivamente si es paucivacilar durante 6 dosis en un total no máximo de 9 meses, y si es multivacilar en 12 dosis en un total no máximo de 18 meses. ¿Por qué es importante el esquema de poliquimioterapia? Porque
porque se ha observado, por ejemplo, que los antibióticos utilizados de manera individual tienen mucha, digamos, acción contra la micobacteria, pero si se utilizan solos pueden generar resistencia de una manera muy fácil. Entonces, por eso tiene que ser el esquema de poliquimioterapia, porque es el más costo efectivo y se tiene que dar durante todo ese tiempo, porque por la replicación del bacilo y la gran cantidad de bacilos que hay, pues se necesita, digamos, que completar el esquema como debe ser. En estas otras diapositivas, pues tenemos las variaciones del tratamiento en menores de 10 años, de 10 a 14 años, menores de 10 años, y el tratamiento de esquema paucivacilar en adultos. Entonces, el primer día del esquema es supervisado, donde hay una dosis de 2 cápsulas de 300 miligramos de rifampicina por un total de 600 miligramos y una dosis de dapsona de 100 miligramos. Y del día 2 al 28 se da únicamente dapsona 100 miligramos durante todos los días hasta el nuevo inicio del ciclo. Aquí hay las variaciones del tratamiento paucivacilar en niños, en menores de 10 años. Y ahora vamos a hablar de los tratamientos de las reacciones lepróticas. Entonces, en la reacción leprótica tipo 1, la reacción de reversa, se utilizan analgésicos. Recordemos que las lesiones duelen, que los nervios duelen, entonces se debe dar acetaminofén y AINES. Dependiendo del compromiso de la reacción, inclusive los pacientes podrían requerir manejo intrahospitalario. Y si la reacción es muy severa, pues se indica manejo con prednisolona, 40 a 60 miligramos día, con una disminución progresiva semanal de 5 a 10 miligramos, y es muy importante no suspender la poliquimioterapia en estos pacientes y se da después del inicio de la poliquimioterapia. La reacción leprótica tipo 2 o el eritema nodoso leprótico se trata con talidomida, el cual es un inhibidor de la síntesis del ácido fólico. Se da tabletas de 200 miligramos cada 12 horas de 2 a 3 días. Luego, posterior al control de la reacción leprótica, pues se da una reducción gradual en las dosis hasta generar una desaparición de las lesiones del eritema nodoso. Podría acompañarse con corticoides sistémicos. También no debemos suspender la poliquimioterapia. Entonces, espero que haya sido el agrado de todos esta charla. Espero que se hayan llevado esos signos cardinales de lepra para poder sospecharla ante cualquier lesión sugestiva, y ya entonces se les enviará, Elisa creo que va a enviar la revisión para poder terminar. Listo, Manuel, aquí también yo quería complementar una cosa, y es que en la reacción tipo 1 y tipo 2 y fenómeno de Lucio, principalmente la 1 y las 2, es muy importante determinar si el paciente tiene neuritis o no tiene neuritis. Ejemplo, cuando en la 1 o en la 2 el paciente no tiene neuritis, sí puede servir los antiinflamatorios, pero si el paciente tiene netamente neuritis, en la tipo 1 o la de reversa es cuando uno ya inicia como tal el medicamento, en este caso pues que sería el corticoide. Este corticoide, digamos, en pacientes es muy importante también recalcar de que hay que desparasitarlos, hay que dar suplemento de calcio porque ese corticoide se utiliza por mucho tiempo hasta que se controla la reacción, y en pacientes en los que tienen contraindicado el corticoide, pues se puede utilizar también cloroquina o algún otro inmunosupresor en caso de que no se pueda el corticoide. En la tipo 2, como usted ya dijo, que es esta que está mostrando en la foto, es muy importante la talidomida, pero sí presenta neuritis. Por ejemplo, en pacientes que no presentan neuritis, también funciona como tal los antiinflamatorios no esteroideos, pero pues normalmente vemos de que siempre se inicia esta talidomida en estos pacientes. Y ejemplo, pacientes que son embarazadas, pacientes que tienen contraindicación por la talidomida, porque como sabemos puede producir ofocoamelia o amelia o efectos teratogénicos, en estos pacientes otro opción son los corticoides, pero pues netamente es la talidomida para la 2. Para pacientes que tienen el fenómeno de Lucio, que es la tipo 3, que ya dijimos que era la vasculitis leucocitoclástica, que era como la clínica mucho más florida de la necrosis, en estos pacientes pues principalmente se da rifampicina de 600 miligramos diaria hasta que el paciente controle la reacción. Y aparte de eso también se da talidomida a 200 miligramos en este caso en estos pacientes, y es muy importante tener en cuenta que la tipo 3 o el fenómeno de Lucio también tienen alto riesgo de generar sepsis. Entonces en estos pacientes pues claramente tienen que estar en un ambiente intrahospitalario evitando que el paciente haga sepsis, que es una de las principales causas de mortalidad en pacientes con fenómeno de Lucio. Y pues bueno, y igual también esto felicitar a Manuel, una exposición muy buena, muy completa como siempre las que él hace, y pues bueno, ya quedamos entonces atentos a la siguiente actividad. Muchas gracias, Manuel. Si en algún momento tiene intolerancia a la rifampicina, ¿qué otro medicamento se podría utilizar?
¿Te refieres es principalmente al tratamiento convencional o a las reacciones? Porque normalmente los pacientes cuando tienen reacciones a la rifampicina uno tendría que continuar con los otros dos, pero netamente el tratamiento es con el triconjugado. Y muchos pacientes pues no generan como tal intolerancia a la rifampicina. Es más como los efectos adversos a la clofazimina, que sí es lo que más se ve, que es la hiperpigmentación característica de la clofazimina. Y eso es como lo que más pues tiende a generarse o que se ve en el ambiente clínico. No, lo digo es por lo que pues he tenido pacientes pues no con esta enfermedad, con otro tipo de también se usa la rifampicina y los pacientes pues abandonan el tratamiento por intolerancia gástrica. Entonces pues por eso era. Sí es importante las recomendaciones de cómo se deben tomar los medicamentos los pacientes, y entonces que preferiblemente después de una comida, evitar los cítricos, y digamos que ya esos son más temas como para tratar de mejorar la adherencia, porque otro antibiótico antimicobacterias que sería una opción es la isoniazida. Sin embargo, la isoniazida disminuye la cantidad de clofazimina, o sea, disminuye la disponibilidad de la clofazimina y no es una alternativa como se utiliza en otras micobacterias en lepra, ¿sí? Entonces, digamos que así como dice el doctor Eduardo, pues si no lo tolera, tocaría continuar con los otros dos, pero lo ideal sí es los tres precisamente para evitar resistencia y mejorar el objetivo terapéutico. Sí, igual también es muy importante también recalcar de que, pues, ser claros en los pacientes en los que, pues, la rifampicina, pues, también tiende a generar la coloración rojiza en la orina, entonces, pues, también ellos tienden a asustarse y tienden a dejar el medicamento por lo mismo, entonces, pues, ser empáticos en eso. También yo he visto que, pues, recuerdo de una paciente en el Lleras que tuvo el manejo triconjugado y ella refería precisamente lo de la rifampicina porque estaba asustada pues por la coloración rojiza, y otras opciones terapéuticas que en ese momento utilizaron pues el doctor Tovar fue la ofloxacina. Él también decía que la minoxidil en algunos casos, pero pues como tal no es común ver de que esos medicamentos sean útiles en este caso para el manejo de la lepra. Y también recuerdo que él decía pues la claritromicina, pero pues normalmente es con los triconjugados. Y también lo que dice Manuel es muy importante en cuanto a las reacciones, principalmente, perdón, la resistencia. Entonces muchos pacientes que se les da manejo para acné, ejemplo con Daptomix o Dapsona, pues tanto tópica o también como oral, pueden generar en menor riesgo una reacción o pues principalmente resistencia bacteriana, ejemplo en el contexto de un acné, y que posteriormente desarrolle una lepra, pues ahí ya entra jugando. Entonces, pues también tener en cuenta y pues vigilar la Dapsona cuando la utilizamos principalmente en acné y en otras patologías dermatológicas, crónicamente. Y ya por último, recuerden, poliquimioterapia en lepra, Dapsona, rifampicina, clofazimina, la isoniazida no hace parte del tratamiento de lepra. Muchas gracias por los asistentes, muchas gracias por la participación y espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.